de Jesús, me acerco delante de ti porque eres nuestro Dios y Salvador. Gracias porque nos has permitido un día más de poder estar delante de tu presencia, junto a mis hermanas a través de esta plataforma, junto a mi hermana Miriam. Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y haciéndonos entender lo que usted anhela para nuestras vidas, para ser unas mejores personas, ser testimonio vivo de tu amor y de tu grandeza, Señor. Permite que nuestra mente y nuestro corazón pueda entender y comprender, Señor, tus sagradas escrituras y podamos atesorarla, vivirla, experimentarla en el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. A la vez tengo un poquito de pena porque ya no lo voy a poder ver capaz, pero gracias, Señor, porque me has permitido estas 10 lecciones poder compartir con ellas. Gracias, Señor, por conocerlas a través de este medio a todas mis hermanas. Gracias en el nombre de Jesús y también, Señor, te pido perdón por nuestras faltas. Cada día nos enseñas a través de tu palabra que tú eres un Dios fiel y verdadero. Gracias por esa oportunidad de vida, porque podemos respirar, podemos ver tu gloria a través de tu creación, a través de nuestras vidas y la vida de tus hijos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Las dos puertas, dos árboles, dos casas. Wow. Eso parece como contrastes, ¿verdad? Sí. Aunque son dos similares, pero ¿por qué dos? Porque son opuestas. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hoy con nuestra hermana Aida. Ella tiene la introducción con la clase de hoy. Cuéntanos, Aida. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Para que sean llamados, señora, lección 10, dos puertas, dos árboles, dos casas. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías 61:3. El texto nos dice, ¿puedes creer que esta es la última semana? ¿No tienes una sensación satisfactoria de tarea cumplida? Deberías tenerla, sin mencionar cuánto más rico eres espiritualmente por tu diligencia y corazón dispuesto. Empieza tu estudio con oración. Sabemos que querrás agradecerle a Él por todo lo que has aprendido. Nos vamos a citar el texto de Mateo 7:6. Es un versículo que a primera vista pareciera no estar relacionado con el sermón del monte. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con esta afirmación? ¿Cuál es la relación con el texto? Hoy buscamos las respuestas a esas preguntas. Mateo 7:6 nos dice, señora. ¿Qué dice este texto? Mateo 7:6 nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Empecemos buscando algunas de las escrituras con perros y cerdos. Entonces pues, voy a dictarlos. Pídele a alguna de las mujeres que lo digan, porque ellas ya hicieron esa tarea. Todas ya hicimos la tarea, ¿verdad, chicas? Voy a dictar los textos para que cada una los vaya leyendo. Perfecto. Filipenses 3:2. ¿Quién lo va a leer? Yo lo busco entonces. Yo, Alex. Gracias. Nancy. Gracias. Segunda de Pedro 2:22. Yo, Marina. A Lady. Bueno, a Lady. Apocalipsis 22:14-15. Yo, Patricia. Apocalipsis 22:14-15. Bueno, iniciemos con
Filipenses 3:2. Señora, qué pena. Buenos días de una vez para todos. Entonces dice, Buenos Filipenses días. 3:2. Ojo con estos perros. Ellos terminan haciendo daño y buscan descartar a los que no están circuncidados. Entonces, ¿qué nos dice en sí el texto de Filipenses 3:2? ¿Qué quiere decir? Esa relación de no des los santos a los perros o a los cerdos, que es como despectivo. ¿Cómo se relaciona con esto que acabas de leer, Nancy? Bueno, se relaciona con que la idea es compartir el evangelio, pero cuando la gente es necia, cuando la gente, digamos, en alguna ocasión haya estado conociendo del Señor y luego se retira o que ya son de esas personas difíciles. Más específicamente, Nancy, dime qué dice el texto. Ajá. ¿Qué dice el texto? Ojo con esos perros. Ojo con esos perros, ellos terminan haciendo daño y buscan descartar a los que no están circuncidados, que hay que tener cuidado con todas esas personas. Y dice, ojo, pilas con ellos, entonces a ellos allá, a metros, pues como dirían los muchachos. En Reina Valera dice de los malos obreros, porque quieren destruir. Guardaos de los perros y los malos obreros. Y los mutiladores del cuerpo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos ver es a qué se refiere con esa expresión de Mateo 7:6. Aquí nos lo está aclarando. Entonces, no interpretemos tanto, sino digamos cuál es la característica que nos dice el texto, ¿sí? Para ampliar nuestra comprensión. Ya. Que nos guardemos de ellos. Porque son mutiladores y malos obreros. Malos. Sí, son dañinos, muy bien. Y al ponerlos como obreros significa que constantemente están trabajando en hacer eso, en hacer el mal. Así. Correcto. Sí. Ahora segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Aquí lo que está haciendo son dos analogías de un apóstata. Se devuelve a donde esa persona estaba. Si nosotros vamos a Proverbios 26:11, también nos dice que como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Repiten nuevamente de donde venían. Eso es lo que nos está queriendo decir este texto. Sí. Y les hubiera sido mejor no conocer la justicia de Dios. Eso es interesante lo que acabas de decir, Aida. Eso nos pone en el contexto de que son personas que están en la iglesia, ¿sí? Son personas en las que tú llegas a confiar. Son personas que de pronto están trabajando mucho y tú llegas a verles como líderes, pero tienes que tener cuidado de sus actitudes, de las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque a veces están allí con un propósito. Y vamos a hablar más de eso ahora. Pero lo interesante es que están entre nosotros muchas veces. ¿Sí? También el Señor dice que son ovejas o lobos feroces disfrazados de ovejas. Ese es el problema, que están entre nosotros. Si estuvieran fuera de la iglesia estaríamos más tranquilos, los identificaríamos más fácil, ¿cierto? Pero están dentro de nosotros. Estamos viendo cuál es el propósito, otra vez destruir. ¿Sí? Apocalipsis 22:14-15. Hola. ¿Quién lo tiene? Yo, Patricia. Dale. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Ahí hay un contraste entre el que hace el bien y el que no está, o sea, el que es justo y el que hace iniquidad. Ahí está el contraste. Y precisamente aquí también la Reina Valera habla específicamente de los perros. Esa descripción, ¿sí? Está aplicada, aquí está usando la palabra perros, ¿sí? Sí. De una forma
contrastante, definitivamente. Los que Dice más, lavan los sus perros ropas, están fuera. los que permiten que Dios haga su obra, que son santificados cada día siendo transformados a la imagen de Cristo, y los que no. Pero, ¿qué pasa con los que ellos creen? Ellos creen que van en el camino correcto, ¿sí? Y si no lo creen, están interesados en destruir a los demás. Bueno, ¿qué pasó, niña? Dime, Marujita. Ya, No, está con la perra. Ok. Vamos, entonces, sigamos. El punto 2 nos dice, ahora miremos cómo era o debe ser vivido este principio. Busquemos los siguientes pasajes. Bueno, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio que acabamos de ver? Que no demos los santos a los perros y que nos apartemos de los lobos vestidos de oveja, que tengamos mucho cuidado, tenemos que ser muy observadores. Ese es un principio, tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Es una advertencia, ¡hey, cuidado! Eso le decimos a los hijos cada vez que van a salir de casa, grandes o pequeños, incluso los viejos, mijito, tenga cuidado, ¿sí? Es lo que el Señor nos está diciendo acá. Mateo 10:15, ¿quién lo lee? De parte del Hechos también, ¿tenemos algunos Hechos, más? Yo, Mateo sí. 10:15. Ok. Listo. Hechos 18:1-6 y Tito 3:10-11. Hechos, ¿quién lo lee? Hechos 10. Muy bien. Hechos ¿Y 18. Tito? Y Tito, Soledad. Sí. Soledad. Tito 3:10-11, Soledad. Ok, iniciemos con Mateo 10:15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y así la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo. Sí, aquí nos quieren decir que sí, definitivamente nosotros cuando estemos compartiendo la palabra, si no nos quieren recibir, nosotros ya hicimos nuestra tarea de llevar la palabra y pasemos a otra parte. Ahí no nos podemos quedar insistiendo y como seguirnos untando el polvo del cual aquí en la palabra nos dice que nos sacudamos y sigamos adelante. Sí, Muy Soledad, pero también nos dice que si nosotros llegamos a una ciudad y donde ellos vayan a posar, si ellos son dignos, que se queden ahí, que no se muevan de ahí. Esto es, me parece muy importante. Y dice que nos informemos, que era lo que estaba diciendo a Lady. Nosotros no podemos llegar a una parte que porque hacen unas alabanzas hermosas y se nos mueve nuestro ego y se nos mueve nuestro amor y lloramos. Se emociona. No podemos, las emociones, no podemos nosotros llegar a quedarnos ahí únicamente. Por eso nosotros tenemos que informarnos que sea una doctrina sana, que sea bíblica. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros, esto está haciendo referencia a cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar. Estuvo un tiempo con ellos y luego los mandó a predicar y les dio todas estas observaciones. Si a la casa donde tú llegas, o sea, no estás en todas las casas, pero a la que llegues, si te reciben, o sea, si aceptan lo que vas a hacer, si te apoyan, si te respaldan, porque no solamente para la casa, sino que posaban allí para seguir predicando en toda la ciudad. Esa paz tuya, la paz que yo te doy, va a reposar en esa casa. Pero si no te reciben y tú te vas de allí, tú te vas con tu paz. No te vas amargado de que no me recibieron, que se creen, no se dan cuenta, pero ya que ese no es problema nuestro. ¿Sí? No podemos dejar nuestro corazón enredarse en esas cosas. Lo que tú decías del polvo de las sandalias. Muy bien. Es lo mismo que cuando, Miriancita, es lo mismo que cuando compartimos el evangelio con alguien y ese alguien
lo rechazan, no nos podemos quedar con eso. Es que a eso iban los discípulos, precisamente, a compartir el evangelio. Es preciso lo que acabas de decir. Muy bien. Hechos 18:1-6, ¿quién no tiene? Yo. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Lo que estaban hablando ahora, lo que estaban diciendo ahora, que ya no es responsabilidad de cada persona cuando quiere transmitir o quiere de pronto compartir, porque pues ya si no quieren o son tan obstinados, pues el Señor no hará podemos la obligarlos. obra. No Sí, podemos señor. obligarles, ni ponernos en el plan de discusiones, de discutir con personas. No tenemos nunca que discutir, me refiero a discutir, a tener como Confrontación. encuentros, ¿no? Porque también Imponerte. discutir es eso, compartir opiniones, que eso se puede hacer, pero no peleas, nada de eso. O tratar sale- de defender a Cristo. Él no necesita que Él lo no defienda. necesita, el Señor no necesita ser defendido, ¿sí? ¿Quién es Él? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Amén. Quería no insistir. No insistir, pero sí no dejar de orar. Acuérdense, no podemos dejar de orar, ¿sí? Eso sí es algo, Sí. orar sin cesar. Muy Por bien. esas personas, por esas personas. Sí. Sí. Exacto. La clave es no dejar de orar por esas personas, ¿Quién quita las que estamos pensando. que lleguen al arrepentimiento? Más con nuestra conducta, ¿sí? ¿Quién quita? Muy bien. Tito 3:10-11, Soledad. Dice, el que cause división después de una y otra amonestación, desechadla, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Son contenciosas esas personas, ¿sí? Entonces, cuando hay, miren, el Señor nos va limpiando y nos va transformando al punto que cuando nosotros vemos que la gente anda siempre en contienda, discutiendo, criticando, son personas que ya nos cargan y tenemos que apartarnos un poco. No quiero decir que tenemos que dejar a la gente, pero no tenemos que sufrir esa angustia, ¿sí? Porque quieren dividir. Cuando alguien nos venga con chismes, no debemos recibir los chismes. Y más bien decirle, ¿de dónde sacaste eso? ¿Sí? Y si no es verdad, puedes estar haciendo daño, confrontar a las personas, porque eso es nocivo, eso daña. Y es el propósito. ¿Sí ven que es el mismo propósito de una u otra forma? Miren, Cita, yo lo tengo muy claro, pero un ejemplo, ¿qué sucede cuando esa persona es tu madre? Madre bella, te amo, mi cosita linda, como quieras decirle, pero no vamos a hablar de eso. Esta persona puede que tenga una necesidad, no la vamos a estar juzgando. Además, en nuestra familia debemos más bien orar, ¿sí? Con mucho cariño. Que, miren, no nos debemos enojar por nada. Es una oportunidad para que la misma persona que cerquita vea la diferencia. Oye, sí, mira, ya no se enoja, yo ando todo el tiempo. ¿Ven? Con mucho cariño siempre, mucho amor. Listo, muchas gracias. Aida, ¿terminaste, Aida? No, no he terminado. Pero cortito, Aida, porque ya nos vamos media hora y somos 5. Perdón, el 3 dice: a la luz de las escrituras que has observado,
¿Cuál será la importancia de esta instrucción? Pues yo pienso la verdad que advertir a las personas o sea, advertir el evangelio, porque nosotros estamos llevados a la gran comisión. Si las personas no quieren recibirlo, pues nosotros habremos liberado nuestra sangre o nuestra vida, porque el Señor nos va a demandar a nosotros el por qué no llevamos el evangelio. Ya, pasa, para de contar. Muy bien, Ale, díganme ustedes si esto no nos simplifica el trabajo. Claro. ¿Sí? Muchísimo. No tenemos que estar, voy, ¿quieres? Pues toma, ¿y quieres más? Hay más. Pero no quieres, bueno, sigo al que sigue. Muy bien. Y a la luz de la escritura nos dice, no entregar lo santo a los perros, a quien no lo quiere, y deséchalo porque ha escogido pecar, aunque sabe cómo no hacerlo. ¿Sí ven? Están entre nosotros, ellos conocen, pero han decidido que no. Muy bien, entonces vamos a Mateo 7, del 7 al 11. Nadie tiene esta parte, ¿verdad? Nadie la pidió. Creo que no. Bueno, me encanta este versículo, porque dice, pide y se te dará. Busca y hallarán. Llama y se les abrirá. Miren, el Señor no nos deja defraudados. Él está pendiente, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando preciso esa instrucción, pero del 8 al 11 nos da la promesa, ¿sí? Hagan esto. ¿Y qué es la promesa? Que el que pide, se le dará. Se le da. El que busca, encuentra. Muy bien. Dice, y el que llama, efectivamente, se le abre. ¿Sí? Entonces estamos viendo que en el Señor podemos tener confianza, a Él podemos ir. Entonces, sí, ¿qué más encontramos hasta el 8? Ahí teniendo esa confianza en cuanto a que si vamos al Señor, Él está listo para nosotros. ¿Qué continúa en el versículo? El que pide recibe, el que busca halla, bueno, el que llama abrirá, y nosotros si nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos, resumido, nuestros hijos siendo malos, ¿cómo más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Muy bien. ¿Esto qué me quiere decir? Que el Señor, o sea, el Señor guarda a sus hijos, o sea, nuestra esperanza es que el Señor, ahora, que el Señor es un Dios tan justo, sabe lo que nosotros necesitamos, porque a veces lo que necesitamos no es lo que queremos, entonces siempre debemos tener la confianza que el Señor obrará conforme a su propósito en nosotros. Pero nos responde. ¿Sabe? Amén. Sí. El Señor nos responde. ¿Qué sucede? Que yo estoy muy angustiada por determinada cosa, lo que sea. Y yo le digo, Dios, de verdad, no quiero sentir esto, quiero que me des paz en esta circunstancia. El Señor me la da, ¿sí? No me va a responder de pronto como yo quiero, pero cuando yo realmente entrego la circunstancia, el Señor hace, obra, me da paz, me da gozo en medio de la misma circunstancia, ¿sí? Entonces Él no nos deja sin respuesta. Muy bien, entonces nos está comparando a nosotros, nos está confrontando, ¿sí? Con nuestro Padre Celestial. Nosotros por naturaleza, siendo malos, ¿cuándo le damos algo malo a nuestros hijos? A veces pecamos por el contrario, por darles demasiado, ¿sí? De manera que los hacemos irresponsables, de manera que los hacemos, o sea, no tenemos la medida, pero el Señor sí la tiene, porque el Señor nos está transformando a su imagen. Pero nosotros a veces no lo tenemos, entonces ahí nos está diciendo, imagínense, nuestro Padre Celestial todo lo que hace. Entonces, en tu búsqueda por alcanzar lo que Jesús enseña en el sermón, ¿cómo lo podemos relacionar? Esto que acabamos de aprender. Yo pienso que nuestra búsqueda es alcanzar no las cosas de este mundo, sino sabiduría, dirección, dominio propio, el arrepentimiento, la humildad, amar a las almas. Eso es lo que Él quiere en el sermón del monte. Eso es nuestra búsqueda por alcanzar esa enseñanza que nos deja. ¿Cómo es mi relación con aquel que me da todo? Íntima. Hecha, íntima. Íntima. Miren, es que de la relación íntima viene la gratitud, viene la obediencia, viene ese deseo de adoración, viene toda. Recuerden que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero a causa de
Cristo, no por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos así íntimos con nuestro Señor, deleitándonos con Él, todo fluye. No tenemos que estarlo, ¿cómo hago para amar a tal persona? No, el Señor me da esa misericordia de poder perdonarlo, aunque no me pida perdón, y ver que está sufriendo, ¿sí? Eso lo hace el Señor. Bueno, miremos ahora alguna inquietud aquí práctica. ¿Ah? No, señora. Bueno, miremos ahora el 7:12 y relacionemos con el 7:11, ¿sí? ¿Cuál debería ser mi forma de tratar a otros? ¿Sí? ¿Qué es lo que me debe motivar para hacer lo que Jesús me enseña? Miremos el 12, 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. La Definitivamente, ley y los si el profetas. Señor tiene misericordia con nosotros, nosotros no tenemos por qué juzgar a los demás ni Tratarlos como nos gustaría que nos trataran a tratar como nosotros. Así es. Miren, la vida sería tan maravillosa si nosotros viéramos a los demás como personas importantes. ¿Sí? El Señor nos invita incluso a que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Podemos decir, uy, pero ¿cómo así? Miren, estas son las cosas, yo digo los misterios de lo que Dios nos enseña, de lo que Jesús nos está enseñando acá, porque el resultado es opuesto al que nosotros esperamos. Cuando nosotros somos generosos, amorosos, el resultado es diferente al que estamos esperando. Y podemos decir, ay, pero es que va a creer que soy bobo, va a creer que es que me puede seguir molestando. No es así, porque el Señor obra diferente, ¿sí? Ahí es donde Él está haciendo su trabajo, pero cuando nosotros no le creemos, lo hacemos a nuestra manera. Entonces dice en Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira. Quita la ira. Pero la respuesta áspera hace subir el furor. El ánimo. Entonces, así funcionamos, es nuestra naturaleza. A veces vamos así contra alguien, pero cuando esta persona nos responde de una forma suave, mire, quedamos frenadas. ¿Por qué? Porque esa respuesta me desarma. Eso lo hace el Señor. Entonces, permitamos que Él haga la obra con aquellas personas que no hacen o que no obran como deberían hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué debo tratar a los demás? Como quiero que me traten a mí. Dar cuando me pidan. Buscar cuando alguien me pida algo, también ayudarle, ¿sí? Cuando alguien toca mi puerta por un consejo, por lo que sea, alguien conocido, por favor, porque vienen con algún título de empresa diciendo que necesitan o que cualquier cosa y hacen algo. Pero que sea a nuestra disposición, igual el Señor nos va a mostrar, ¿sí? Entonces también con prudencia, porque el Señor nos muestra. Tengan cuidado, por sus frutos los conocerán. El Señor nos enseña. Muy bien, miremos ahora Romanos 3:20 al 22. Miremos Mateo 5 del 17, el 17 y el 20. Miremos Mateo 5:17. Y ustedes tienen esos textos. 3:20 al 22. Y exacto. ¿Cuál me dijiste? Romanos, Miriamcita, 3:20 al 22. Miremos Mateo 22. Mateo 5:17. Mateo 5:22. Ok. Sí. Entonces, miremos Mateo 22, versículo 35 al 40. ¿Sí? Yo, Mateo 22. Jesús en su enseñanza se refiere a la ley y los profetas. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar en estos versículos cómo incluyen la justicia de aquellos quienes pertenecen al reino de Dios. ¿Cómo incluyen la justicia? ¿Cómo, para los que pertenecen al reino de Dios, qué tiene que ver la justicia allí? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 3:20 al 22? Si los tuvieran resumidos, sería fabuloso. Sí, lo tengo resumido. Por las obras de la ley, un ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de la ley. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas.
O sea, aquí nos hace énfasis a nosotros o sea, bueno, la enseñanza es para la ley y los profetas va para ellos, pero que por las obras ningún ser humano será justificado delante de él. Que por medio de la ley viene el conocimiento de la misma ley, del mismo pecado, de la misma infracción. ¿Y esto es para qué? Para que se manifieste la confirmación que ha dado la ley y los profetas. Es todo como una... ¿Qué se refiere la ley y los profetas a Lady? La ley y los profetas, ¿cómo así? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Sí. ¿De qué está hablando Jesús cuando habla de la ley y los profetas? Es la palabra que le fue dado a ellos. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Cuando habla de la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Los cimientos los mandamientos, que ya los acabamos de ver, ¿sí? Pero entonces, por eso es que el Señor dice, se les dijo antes, pero yo ahora les digo, hablando de los mandamientos, ¿sí? Esto nos está mostrando simplemente que eso que nos dijo antes nos revela, que tú decías ahorita cuál es el propósito de la ley, nos revela quién es Dios, nos revela qué es su voluntad, nos revela qué es lo que le agrada. Pero el problema es que allí nosotros no podríamos lograrlo. ¿Por qué? Porque no teníamos el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que había tanta hipocresía, igual hoy, ¿no? Pero por eso los líderes religiosos queriendo mostrar que ellos sí cumplían la ley, es que es el problema, que ellos querían mostrar que sí la cumplían, cuando la ley no se podía, no se lograba cumplir. Tratabas, ¿sí? Pero no lo lograbas porque en algún punto fallabas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la cadena? Que cuántos eslabones se necesitan que se rompan para que una cadena caiga? Uno. Entonces, en la santidad de Dios, Dios quiere que nosotros seamos santos, pero por nuestro pecado, es el pecado, nuestra condición de pecado, no nos permite, sin Cristo, no nos permite cumplir los mandamientos. Pero en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos cumplir los mandamientos y más allá, que es lo que Jesús nos estaba pidiendo. Entonces, si a ti te dijeron que por matar a alguien ibas a tener un juicio, yo te digo que si lo ofendes, que si lo maldices, que si vas a tener el mismo juicio conmigo. Va a estar un mes más aquí, ¿no? Entonces, el Señor no solamente nos está mostrando que se puede cumplir la ley y los profetas, sino ir más allá, porque es que el Señor quiere mi corazón, no la apariencia. Y fíjense que todo lo que tiene que ver con los mandamientos, tú puedes aparentarlo, que era lo que hacían los fariseos. Tú puedes aparentar que das y dar, pero mostrando para que los demás vean. Y el Señor quiere siempre que en secreto mi corazón esté conectado con Él. Y el resultado va a ser siempre, siempre para su gloria. ¿Sí? ¿Alguna cosa aquí, chicos? Ahí de arriba las apariencias, todo lo que se ve, todo lo bueno. Miren, allí mismo el Señor nos estaba diciendo que no es más valioso nuestro cuerpo que la comida, que el vestido, que no sé qué, porque nosotros vivimos es para adornar este cuerpo, vivimos para mostrar y comer en los mejores lugares, vivimos para aparentar. Esa es la naturaleza del hombre, ¿sí? Por eso el Señor quiere ir más allá, tenemos que romper. Mateo 5:20, donde decía, si su justicia no es superior, diferente a lo de los fariseos, no me agradan, ¿sí? No lo voy a ver con buenos ojos, no puede ser así. Entonces, por eso el Señor va más allá, siempre. Muy bien. Mateo 5, 17 y 20. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso nos dice el 17. Ajá. Y el 20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia, de lo que hablabas tú en este instante, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Muy bien. Miren, en Mateo 7:12 nos decía que todo cuanto ustedes quieren que hagan con usted,
eso también debes hacerlo con los demás, ¿cierto? Eso es lo que decía 7:12. Pero ¿cómo lo conectamos con el 5:17 que acabas de leer, Aida? No he venido. Aida. Él no vino para abrogar la ley. ¿Qué quiere decir abrogar? ¿Me escuchas? Sí. Abolirla, quitarla. Él no vino para eso, sino para que se cumpliera. Pero nosotros podemos cumplir la ley mediante Jesucristo. Nosotros solos, lo que decías tú hace un rato, no podemos cumplir esa ley. No podemos hacerlo por nuestra naturaleza pecaminosa. No es para nosotros. Con el Señor Jesús lo podemos cumplir. Total. Sí. Muy bien. Entonces, Mateo 22 del 35 al 40, ¿tienes el resumen? Sí, señora. Le estaban preguntando a Jesús, pero por hacerlo caer, que cuál será el mandamiento, el gran mandamiento. Y él dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero igualmente también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, como ya te amas, ¿verdad? De estos dos mandamientos. Los recoge todo. Cuando uno está en el amor de Dios, ahí ya se muestran los frutos del Espíritu. Sí, de estos dos mandamientos, o sea, depende la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, cada vez el Señor siempre, Él no ha cambiado las cosas, Él va más allá, porque tenemos más herramientas, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, viene ahorita con la tercera parte. ¿Ale? No, Miriamcita, Liliana y yo soy la cuarta. Yo tengo la tercera parte, pero necesito compartir pantalla por lo que hay imágenes, pero me dice que no, que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Tiene que darte el ¿Saben qué es lo que pasa? Ay, sí. Lo que pasa es que Luis Eduardo es el que me abre yo no estoy abriendo esto. Ahí te sale a ti abajo. Sí, ¿Te pero sale a ti abajo? No. Yo le puedo. Voy a ver si yo puedo. Creo que si la pones como coanfitriona, ella puede compartir pantalla, Miriamcita. Liliana, ya te coloco como coanfitriona. Listo. Porque no tengo ahorita la conexión con el internet, con el chat. Muy bien. ¿Estás, Liliana? Sí, ya. Sí, señora. ¿Ya me ven? Sí. Ya vemos tu pantalla. Listo, entonces. Rápidamente. Le voy a poner silencio al celular, qué pena con ustedes. Me están llamando del trabajo. Listo. Entonces decimos que... Perfecto, rápidamente. Aquí nos colocan nuestra, ay, me están llamando de la oficina insistentemente. Les decía que es una lista de lo que Jesús enseña en Mateo 7, del 7 del 13 al 29. Entonces, yo lo dividí en cuatro partes. La primera es la puerta estrecha y la puerta ancha. Entras por la puerta, ¿me puede colaborar leyendo mi mamá? En la partecita donde dice la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha y la puerta ancha. La entrada por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Perfecto. La entrada al reino eterno es por medio de Jesús. Jesús es la puerta. Para entrar debemos aprender a vivir según la orden que Dios el orden establecido por Dios.
Cuando ese orden está fuera de Cristo, cuando esa orden de vivir de acuerdo a lo establecido por Dios y uno está fuera de Cristo, se puede percibir como que nos están restringiendo, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos dentro de Cristo, podemos ver que esos mandamientos, esas leyes son para que nos vaya bien. Así como lo dice en Deuteronomio 12:28, que dice: guarda y escucha todas estas palabras para que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. En cambio, ahí hace un contraste que dice efectivamente que por el contrario, esa puerta ancha por la que están andando muchos, que es la perdición, el camino es ancho, donde cada uno hace lo que quiere, que esa lleva directo a la perdición, al infierno. Lo podemos ver también con Proverbios 10:10, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. La imagen que coloqué acá para que entendamos mejor, está el camino que va por Jesús y el camino que va por el mundo. El camino que nos estableció Dios. Pues ahí nosotros podemos reconocer que somos nuevas criaturas cuando estamos en Cristo, somos muertos al mundo y somos pocos. En cambio, el camino al mundo no oyen la voz de Dios, hay libertinajes, son muchos y los deseos son mundanos. ¿Qué entendemos por estrecho? Ustedes imagínense algo que es estrecho. Es algo impenetrable. Es difícil. Impenetrable. Es difícil. No impenetrable. No impenetrable, sino pequeño. Y que no difícil. Es incómodo, difícil. que es incómodo. ¿Cierto? Incomoda nuestra Cuando carne. tenemos un vestido que nos queda estrecho, no podemos respirar, nos incomoda. Y nosotros decimos: pero ¿cómo así que nos incomoda? Es que la vida cristiana debe incomodarnos. Porque cuando estamos cómodos es porque no estamos haciendo nada para el Señor. ¿Sí? Porque Cuando todo el tiempo hacemos está lo que nos contentando. provoca, lo que se nos antoja, cuando vamos a la iglesia como ir a un club, es porque no estamos haciendo nada para la obra del Señor. ¿Sí? Miriancita, yo no sé, yo tengo una vivencia porque pues yo fui policía y algún día nos tuvieron que meter por un túnel debajo de la tierra donde solamente cabíamos de rodillas. Estaba, bueno, en ese tiempo, pues en ese túnel era oscuro, no podíamos entrar con maleta, a duras penas entrábamos pues vestidos. Ajá. Así es, nosotros entramos por esa puerta estrecha, solas, de rodillas, y muchas veces se nos pela todo por poder caber por ese estrecho para llegar a la meta. ¿Cuál es el resultado entonces? La meta. Muchas veces ser salvos por ejemplo, escapar de un lugar donde no hay espacio y toca algo estrecho, vas a poder tener vida, ¿sí? Es que es muy importante, estamos acostumbrados a la comodidad. El cristiano no puede vivir tan acomodado. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros mismos para que otros vivan. Lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Lo que hizo el Señor Jesús. Sigue. Bueno, la siguiente parte es: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién me colabora con la lectura? No estamos viendo la pantalla, no estás compartiendo. Sí. Ay, Sí, ahí está. Yo te colaboro. Ah, bueno, gracias. Guardaos, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, aquí Jesús nos deja una advertencia en la cual nos enseñó que no nos dejemos impresionar si se hacen milagros o se profetiza, porque aún entre ellos, y como estábamos diciendo al principio del día de hoy, está dentro de la iglesia, van a estar dentro de la iglesia esos apóstatas, son falsos profetas. El contraste también está que como nosotros no podemos ver el corazón de las personas como lo ve Dios, solo podemos percibir ese fruto.
y ese fruto está en las manifestaciones externas de lo que una persona dice o hace. Un verdadero cristiano no hace obras para alcanzar la salvación. Las obras son el fruto que muestra que está salvo. Y dentro de la imagen aquí podemos ver que el árbol malo tiene la maldicencia, la inmundicia, el desorden, las murmuraciones, las contiendas, las envidias, las divisiones, la mundanalidad, la ignorancia, la soberbia, la falsa doctrina, la raíz de amargura de la que habla en Hebreos. Y el buen árbol está todo lo que el Señor nos pone como la medida, que es la medida nuestra, es la medida del varón perfecto, que está la bondad, la fe, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, la paz, el gozo, el amor, las buenas obras. Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí la comparación es que es evidente si el árbol es bueno o si el árbol es malo. ¿Sí? Es evidente. Las personas que dan mal fruto nos causan angustia, nos inquietan, nos meten en problemas emocionales. Pero en cambio las personas o el árbol que da buen fruto, es una comparación, ¿verdad? Nos producen paz, gozo, porque nos comparten de esa paz que el Espíritu Santo les está dando. ¿Sí? Entonces, este es el contraste que hay allí. Y al verlo allí nos vemos que no es agradable, ¿cierto? Lo sentimos. La idea de los dibujos es de ver cosas que de pronto cuando estamos simplemente leyendo es, sí, la puerta ancha y la puerta angosta. Sí, el árbol malo y el árbol bueno. Sí, sí, el hombre necio y el hombre sabio. Pero, ¿qué es lo que estamos, al ver el dibujo, decimos, oye, sí, definitivamente, y no se nos olvida. ¿Sí? Por eso el trabajo. Sigue. Bueno, el siguiente son los 2 cimientos. Con los 2 cimientos, con esta parábola Jesús pues concluye la exposición del Sermón del Monte. ¿Quién me colabora leyendo? Yo, si quieres. Bueno. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Perfecto, entonces ya con esta parábola ya el Señor nos habla a nosotros como hijos, y así mismo es como debemos regirnos. Con esta parábola de los cimientos, nuestro Señor recalca la importancia de obedecer a partir del escuchar. Por eso Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace. Porque, como dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está el contraste entre el hombre prudente que lo puso en verde y el hombre insensato que lo puso en rojo, porque el hombre prudente pues efectivamente oye y atesora la palabra del Señor y es obediente. Y el hombre es lo que hace el hombre prudente, pero el hombre insensato, a pesar de oírla, a pesar de que está todo el tiempo, porque saben que está el bien, está el mal, saben que está la oscuridad y está la luz, pero ellos quieren quedarse ahí como un insensato. Y saber que nosotros como hijos de Cristo, Cristo es nuestra roca, no las cosas del mundo. Por eso aquí coloqué también en la roca, quise colocarlo con una cruz, que es lo que nosotros entendemos como Cristo, y el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, coloqué un mundo levantado por manos de hombres. ¿Alguien quiere decir algo más? Ay, ¿no me estaban escuchando? A ti sí, a Miriam no. Miriam Sí, tiene el micrófono. Está bien, mami. Toda la explicación la Sí, estuvo estoy muy bien. Yo la estaba escuchando, claro. Todos te escuchamos. Perdón. ¿Qué es entonces la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre el hombre necio y el hombre sabio?
en dónde edifica dónde pone su esperanza, dónde edifica, en qué clase de cimientos. Específicamente, aquí está. Específicamente. Específicamente. Al principio. Donde uno edifica su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Sí, muy bien. Pero eso que es como una ilustración, ¿cómo lo podemos convertir en algo real? Está en el primer versículo, en el 24. O estoy con Jesús o estoy con el mundo, digo yo. Según lo que leo. El que oye las palabras, el que oye las palabras y las hace, el que oye las palabras y las hace. Eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir tan bonito. Miren, volvemos, la apariencia. Nosotros podemos construir la casa más hermosa y ha sucedido. Hemos visto, aquí en Bogotá hicieron un puente en la 103 creo que fue, y antes de estrenarlo, se cayó, ¿sí? Lo vemos en muchas cosas que son muy estrafalarias, grandes, hermosas, bonitas, que nos hace parecer que, wow, qué cosa tan maravillosa, pero definitivamente no tiene el fundamento que tiene que tener. Y ese fundamento es el que hace mi voluntad, la palabra de Dios. El que edifica sobre el fundamento de Cristo está firme, ¿sí? Pero cuando edificamos sobre otro fundamento, sabemos hacia dónde va o hacia dónde van las personas. Porque nosotros estoy convencida de que la vida que estamos edificando está sobre el fundamento de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la diferencia entre el sabio y el necio es el que hace la voluntad de Dios. Patricia. Sí, señora. Ok. Patricia, tú puedes abrir tu presentación y yo te pongo como coadministradora para que también la presentes tú. Es que tengo un problema acá. Sí, yo creo que después. Sí, señora, si quiere Yo tengo el cuarto. Sí, yo sé que tú vas con el cuarto, pero estoy avisándole a Patricia para que nos adelante. Ella se prepare. ¿Listo? Pero es que Liliana va a poner mi presentación, Miriancita, porque yo estoy en el celular, porque mis hijos están en clase, entonces me tocó con ellos. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos a seguir con el cuarto. Aquí nos vamos a hacer una pequeña paralelo entre Mateo 7:15, Mateo 7 del 15 al 20 y Mateo 7 del 1 al 6. Nos dice que cómo se relacionan. En Mateo 7, ¿qué nos dice? Que por los frutos vamos a conocer esos falsos maestros, son falsos profetas, y un buen árbol da buenos frutos. Pero el Mateo 7 del 1 al 6 nos dice, no juzguen a los demás, como traten serán tratados. Hipócrita, con una viga en el ojo y juzgando la paja ajena, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Cómo se relacionan estas dos? A ver, nosotros para poder verle los frutos buenos o malos a la otra persona, tenemos que ser o fruto malo o fruto bueno. Si somos fruto bueno, vamos a poder ver los frutos malos porque es que lo vamos a distinguir. Así como decía ahorita Miriancita, a simple ojo, nosotros vamos a ver los frutos de los demás. Entonces, se relacionan entre eso. Es como la primera apertura a este tema del cuarto tema. Ahora, en Mateo 7:15, el Señor nos advierte o nos alerta de los falsos profetas. Estos son textos que son un poco largos. Voy a tratar de resumirlos para que ustedes no los tengan que leer mucho, porque son a veces hasta 10, 11 versículos. Pero en Jeremías 5:31 es pequeñito. ¿Quién lo quiere leer? Dice, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta, así le gusta. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a enfatizar cuáles son esos frutos de esos falsos profetas. ¿Por qué nosotros podemos identificar esos falsos profetas? Entonces, los profetas, ¿qué dicen? Profetizan ¿qué? Falsamente. ¿Esos sacerdotes gobiernan qué?
como ellos quieren, como se les da la gana, por su propia cuenta, sin tener cuenta a Dios. Y el pueblo le gusta eso. Entonces ahí vemos tres frutos. Señora. Le gusta. Al pueblo le gusta, al pueblo le gusta. Y vemos ahorita, perdónenme, en unas iglesias, en unas mega iglesias, que al pueblo le gusta y dicen amén a lo que dicen esos falsos profetas. En Jeremías 23 del 16 al 40, este es un resumen que yo les saqué a ustedes para ver y enfocarnos en cuáles son esos frutos de esos falsos profetas. Entonces esto no lo dice otra persona, sino solamente el Señor dice, Señor de los ejércitos celestiales se lo está diciendo a su pueblo, o sea, a nosotros. No escuchen estos profetas cuando ellos profetizan, no los escuchen. ¿Por qué? Porque los están llenando de esperanzas vanas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vienen con puros inventos y no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian, o sea, aprueban el pecado de las personas, y fuera de eso les dicen que no se preocupen, que el Señor dice que ustedes van a tener paz, o sea, sigan haciendo lo que están haciendo, tranquilitos. A los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo, tranquilo, usted siga en su fornicación, usted siga en su pecado, o sea, alientan al pueblo a que sigan sus malos deseos, pero no los confrontan con el pecado y la palabra. El Señor nos dice que Él no envió esos profetas, sin embargo, van de un lado al otro firmando que es en el nombre de Él. No les ha dado ningún mensaje, pero así siguen supuestamente profetizando. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Muchas veces, en vez de decir, esto dice la palabra, dice el Señor me habló. Eso lo hemos escuchado y en estos tiempos. Y después pasan a decir mentiras en el nombre del Señor. Son profetas de engaño. Pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que el pueblo me olvide. ¿Por qué? Porque el pueblo va detrás de los sueños, no va detrás del Señor. Y son sueños de los falsos profetas, tal como lo hicieron los antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Yo estoy contra los falsos profetas, dice el Señor. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Eso es lo que nosotros vemos. Ahí, si nosotros cruzamos, como empezó Miriamcita esta mañana, ahí es cuando nosotros vamos a tener que juzgar. No a los falsos profetas, sino a sus falsas doctrinas, porque el Señor es bien claro. La verdad y la mentira. Ajá, la verdad y la mentira. Ahora, vamos a 2 de Pedro 1, del 1 al 22, también es un poco largo. Entonces también nos confronta aquí y nos da a nosotros señales para no equivocarnos cuáles son esos falsos profetas. No es a nuestra forma que nosotros vamos a identificarlos, sino a la forma que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que hacían? Y mire que este enunciado nos está hablando en dos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. O sea, se viene a nuestro tiempo y nos deja la advertencia que entre nosotros va a haber esos falsos profetas y esos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vemos ahorita el Evangelio de la Prosperidad, vemos esas subastas de sanidades y de milagros, pero poca palabra. Aún negarán al Señor que los rescató. Vemos gente que está negando hasta la segunda venida de nuestro Señor. Vemos gente que está y supuestamente son cristianos, que niegan hasta el arrebatamiento, que niegan el infierno, muchas de esas cosas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Muchos, a nosotros los cristianos, vemos en las redes sociales tristemente cómo se nos difama, cómo se difama el nombre de Cristo a causa del mal testimonio de estos falsos profetas. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir el mal,
mal de las potestades superiores, o sea, ellos no respetan las cosas divinas, pero estos hablando mal de las cosas que no entienden como animales irracionales, la palabra los trata como animales irracionales. Y nosotros no entramos a juzgar a esas personas. La misma palabra los está juzgando y les está diciendo animales irracionales. Tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, cuando nos dice que comen con vosotros es que son de nosotros, están al interior de las iglesias. Ojo, no son de nosotros, Ali, no son de nosotros, están entre nosotros. Están entre vosotros, sí. No son de nosotros, pero están como la cizaña se confunde con el trigo. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Esos aquellos que no están, que no han construido, como veíamos con la palabra que nos exponía Liliana, no han construido sobre la roca. Almas inconstantes que van de aquí para allá en cualquier viento de doctrina. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ellos están, es por dinero, porque ellos quieren más para ellos. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Esas fuentes sin agua, ¿para qué sirve una fuente sin agua? Pues no sirve. Una nube empujada por la tormenta. Esas nubes que se ven grandes y popochas, pero son empujadas a cualquier cosa porque están hablando palabras infladas y vanas. Ahí vemos, ustedes son ganadores, ustedes son hijos de rey, ustedes son Jehová Junior. Bueno, vemos tantas cosas locas que, pero vemos. Y seducen con concupiscencias de carne y disoluciones a los que verdaderamente hablan, habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, ellos mismos son esclavos de su pecado y su concupiscencia. Aquí nos da también claves para identificar a esos falsos maestros, profetas que diciendo ser cristianos no lo son. Perdón, Anita, ¿sigues por favor? Ya. Vamos aquí con Ezequiel 34, 1 al 12. Después recibió este mensaje, hijo de hombre, profetiza, aquí viene también contra otra palabra que se llama los pastores, líderes de Israel. Mire que antes nos dijo profetas, maestros y viene con pastores. O sea que encierra todo el ámbito de aquellos que el Señor les dio autoridad para guiar la grey por la palabra, para llevarlos a través de la puerta estrecha. Dales este mensaje del Señor soberano. Se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar sus rebaños. O sea, ellos están gorditos en su propia concupiscencia, pero el rebaño, las ovejas están raquíticas y muertas de hambre. Ustedes beben leche, se visten con lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado a los débiles. Ay, santo. A mí me da como dolor escuchar esto. No se ha ocupado de las enfermas, de las ovejitas enfermas, ni han vendado a las heridas. O sea, no se han preocupado por aquellas que llegan heridas de otras iglesias, heridas de sus propias circunstancias, porque a ellos eso no les va a importar, a ellos no les está importando eso. No salieron a buscar a las descarriadas y a las perdidas, eso no les importó, son ellos y nada más que ellos. En cambio las gobiernan con mano dura y con crueldad. Vemos muchas iglesias donde se levantan contra las ovejas porque no hacen lo que los pastores dicen que deben hacer, pero no las miran con la misericordia que mira un pastor a una oveja, teniendo en cuenta la naturaleza débil de la oveja. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. El pastor se quedó en la comodidad diciendo, si salió, era porque no era de nosotros. Entonces, déjela. Y la apartó y ya no. O sea, esta era la congregación. Si no es nuestra, déjela que se pierda. No tienen alma de pastores. Ustedes abandonaron mi rebaño y los expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Una oveja
que sale de una iglesia se expone a caer en una iglesia de sana doctrina, de mala doctrina, porque estas iglesias de mala doctrina captan estas ovejitas, las hacen sentir amadas, las hacen sentir bienvenidas, para después exprimirlas, trasquilarlas y hasta a veces romperles sus propias paticas. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos, dejaron que las ovejas pasaran hambre, porque así lo quisieron ellos. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de estos pastores y los haré responsables de lo que sucedió con mi rebaño. Mire, es que el ser el pastor no es solamente que le digan mi pastor y subirse a un púlpito, va mucho más allá al cuidado de las ovejas. Son las ovejas no del pastor ni de una iglesia, son las ovejas de Dios. Les quitaré el derecho a alimentar el rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Es una esperanza, una amonestación para estos pastores y una esperanza que el Señor va a rescatar sus ovejas. Él no las va a dejar perdidas. Esa es una voz de esperanza. Y aquí viene el buen pastor. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor en busca del rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Esta es una promesa hermosa del Señor a sus ovejas, a su pueblo, el verdadero pastor que sale a buscar a sus ovejas. Entonces, a mí me confrontó esto y me hace amar al Señor por cómo nos ama. Aquí vemos en Mateo 3, del 7 al 12. También ya terminando con los frutos, cuando vio, bueno, este sí, por favor, alguien me lo puede leer porque ya no está resumido, si es tan amable. Yo, cuando Listo. Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién? Espérate un momentico que tengo tapado acá. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, pues les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado ¿dónde? Al fuego. Al fuego. Al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo o llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero, ¿qué hará con la paja? Quemará la paja en el fuego interminable, el infierno. El Señor viene a juzgar. Ajá. Nanita, ¿hay otra, por favor? Liliana, despierta, gracias. Aquí tenemos una lista rápida. En el anterior vemos una lista rápida de las características del culto de los falsos profetas, una lista general. Entonces, el Señor no los ha enviado, son unos mentirosos, engañan al pueblo, buscan su propio beneficio, dicen hablar el nombre de Dios, se deleitan en su engaño. Por culpa de ellos hablarán mal del camino de la verdad, son llevados por la avaricia, se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar el rebaño y abandonan el rebaño. Próxima. Esto está para deleitarse, pero bueno. De acuerdo a Mateo 7, de 21 al 23, tenemos estas preguntas. Entonces,
¿Quién entrará al reino de Dios? Leyendo Mateo 7, del 21 al 23. Si alguien, por favor, me regala esa lectura, es tan amable para poder saber de qué, el contexto de qué estamos hablando. Mateo 7, 21, 23. Yo lo tengo acá. Yo. Gracias. Bueno. Dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Ok, con esa lectura, ya teniendo ese contexto de esta porción, entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Ahí está la respuesta. Que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es yo anoche que estaba repasando esto para hoy, yo decía, bueno, es fácil decir, y el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre, muchachos? Obedecer y hacer y cumplir sus mandamientos, y también es pedirle a él que se haga lo que él quiere y no lo que nosotros queremos. Eso está bien. Hay una parte que es cierta, pero cuando nosotros decimos obedecer los mandamientos, ¿hay alguien sobre la faz de la tierra que haya cumplido todos los mandamientos? No, nunca. Entonces, ahí podíamos descartarnos a nosotros de hacer la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad del Padre es que a través de Cristo, es Él que estamos hablando, la puerta, el cimiento, es Él, que nosotros conozcamos a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Claro, obedecer nuestros mandamientos, pero nosotros nunca lo vamos a poder obedecer completos. Entonces, eso suena lindo, que es hacer la voluntad del Padre, pero entonces tenemos que tener el contexto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no lo vamos a poder hacer. Es a través de Cristo, conocerlo a Él, amarlo a Él y saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿quién se perderá el reino de los cielos y por qué? De acuerdo a lo que nosotros vimos. ¿Los qué? Los que practican la iniquidad, porque el Señor no los conocerá. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, no solamente por decirle a Él. ¿Por qué este grupo cree que va al cielo? Porque ellos, ¿qué dijeron? En tu nombre hicimos, en tu nombre, porque creen que sus obras son suficientes. Creen que dan buen fruto, pero ellos no están dando buen fruto. ¿Qué dice el Señor acerca de su relación con ellos? ¿Que qué? ¿Nunca los conoció? No te conocí. No tuvo relación con ellos. Acuérdense lo que vimos ahorita en uno de nuestros días, en el segundo. Tenemos que tener este sermón del monte, lo que nos lleva a tener esa relación estrecha con Él. No que nosotros los conozcamos, sí, porque nosotros, un ejemplo que me daban y a mí me llegó, nosotros conocemos al presidente Trump, listo, todos lo conocen, pero el presidente Trump nos conoce a nosotros. Usted llega a la puerta a la Casa Blanca y golpea y le abren y dice, siga que lo está esperando Trump. Ahí, nosotros sí, nosotros sabemos de Dios, pero Él nos conoce a nosotros, nosotros tuvimos una relación con Él. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, Señor, yo soy acepto a ti, Señor, yo tengo una relación contigo. ¿Sobre qué base decides a quién seguirás? Nosotros decidimos esas bases, ¿quién nos dice? ¿Qué bases tenemos que tenemos para seguir a alguien? ¿Cuál es nuestra base? La base de nosotros es la palabra, pare de contar. Y esa palabra nos lleva ¿a quién? A Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, en la televisión cristiana, ¿qué parece ser lo que más atrae a las personas? Si nosotros vemos esos famosos canales que tenemos todos aquí en nuestra televisión, vemos que hay mucha gente buscando ¿qué? Milagros. Ajá. Cosas extraordinarias. Ajá. Y que mi chicharrón se ha sanado. Si mi marido no es el que yo quiero, que me lo cambie. Si estoy enferma, que me sanen. Si tengo deudas, que me las paguen.
Nos ganemos Eso el es lo que baloto. Ajá, que nos ganemos el baloto. ¿Cuál es el peligro de seguir a estas personas? ¿A quién? ¿De quiénes hemos estado hablando? De los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, que enfatizan en profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Mire, no quiere decir que el Señor no haga todas estas cosas. El profetizar ya fue hecho, la palabra profética más segura ya la tenemos, que es la Biblia, ya eso de el Señor me dijo, no, el Señor a mí no me dice, el Señor dice en su palabra, que es algo muy diferente. Echar fuera demonios, eso lo hace el Señor, sí. Pero, ¿cuál es el peligro de seguir a estas personas que hacen énfasis en eso? Por sobre, o sea, ponen eso sobre la obediencia en la palabra, todo consejo de Dios que está en la palabra. ¿A qué puerta están entrando ellos? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Señora. Vamos, o sea, estamos comentando cada punto y todavía nos falta Patricia y tú estás tomando partecita de lo que ella tiene que hacer también. Entonces, bueno, sí, lo siento. Ay, ya, esa mesa ya terminó No, me encanta. Y al final ya no tienes excusa para no diferenciar un falso maestro uno verdadero. No tienes excusa porque para eso tienes la Biblia. No tenemos excusa o no tienen excusa. Muy bien. Patricia, perdón. Patricia. Pati se fue. ¿Se nos fue Patricia? No, ella está ahí. Está en mute. No se ve. Patri. La una. Algo más. Bueno, como tú ya hiciste bastante, Ale. Patricia, ya viene Patricia. Bien. Patricia ya está empezando a compartir pantalla, Miriancita. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Patri. Aló. Hola. Hola. Bueno, a mí yo voy a... Bueno, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, claro. Bueno, aquí está en segunda de Timoteo 2:15, donde pues a Liliana no, a Lady pues ella explicó gran parte de lo que yo iba a explicar y pues me aclaró también muchísimas cosas que yo tenía como en duda. Pero entonces aquí en esta dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues a Lady nos aclaró mucho sobre lo de los profetas, sobre lo de los pastores, sobre de cómo utilizar realmente la palabra del Señor. Entonces esa es una parte y nos debemos presentar como dice ella, como obreros aprobados, no simplemente como pastores y profetas falsos, sino realmente como el Señor quiere. Otra parte que... Ahí estamos viendo el contraste, ¿verdad? Sí. Patri, estamos viendo el contraste, la mentira y la verdad. Así es. A ver, ¿yo cómo bajo esto? ¿Qué es? Dale clic a la de abajo, dale clic. Ahí, dale clic. Ya, eso. Gracias. Dice verdaderos y falsos discípulos. Aquí en el versículo del 21 al 23 hay un contraste. Dice que si alguien quiere leerla para que podamos, no solamente yo, porque yo ya la estudié, si alguien quiere leerla. ¿Quieres que yo? ¿El 22? Sí, del 21 al 23. Ok, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, aquí nos está diciendo que no todo el que dice Señor, Señor, como nos decía Lady, pues nos hablaba de los pastores, de los profetas, de todas esas personas que ellos van a las iglesias y están diciendo Señor, 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 pero sí hacen la voluntad de Dios. Y como nosotros aprendimos en lo que nos decían ahorita y me aclaró bastante, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente porque en realidad yo quería ayer hablar eso con Miriam, la voluntad del Padre no es simplemente cumplir los mandamientos, porque como nos decía, cumplir los mandamientos, todos nos cumplimos los mandamientos, si cumplimos unos, no hacemos otros, pero por eso gracias a Lady por aclararme lo que me dijo, porque en realidad cumplir la voluntad del Padre es pues creer en el Padre y por medio del Padre llegar a Dios. Entonces eso es algo que me aclaró bastante. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces son todas aquellas personas que creen hacer lo que está bien, pero como nos decían, no cuidan sus ovejas, no hacen realmente lo que el Señor nos manda, sino simplemente ellos hacen cosas para el mundo, no para el Señor. Y dice aquí, aquí hay algo que nunca lo que dice el Señor, dice, muchos me dirán, estos son todos aquellos pastores, profetas falsos, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ellos hicieron muchas cosas, pero en realidad no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, el Señor, ¿qué dirá para ellos? Apartados de mí, hacedores del mal. ¿Qué son maldad? Yo busqué la maldad, la iniquidad, el pecado, la malicia, transgresión, todo eso la maldad. O sea que ellos no cumplieron con lo que el Señor les estaba mandando y con todo lo que nos acabó de aclarar a Lady, ¿no? Aquí hay otra parte que dice, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Aquí ella me aclaró muchas cosas porque yo escribí, cuando obedecemos a la voz de Jehová, esto es algo que dice en la palabra en Deuteronomios 30:10, si alguien quiere leerlo para que así todas... Es obedecer la palabra de Dios en Deuteronomio 30:10, cuando obedeceréis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que es guardar y hacer la voluntad del Señor, cuando realmente nosotros guardamos sus mandamientos y también cuando nos convertimos a Jehová tu Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Cuando hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, si alguien me quiere buscar, Salmo 51:10. Yo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es algo que debemos pedirle todos los días al Señor, porque como seres humanos, pues tratamos de transgredir la ley del Señor. Entonces lo que le estamos pidiendo es que todos los días en nosotros, como nos explicaban, que es un resumen de lo que estábamos haciendo, los frutos buenos y los frutos malos, entonces tratar de que todos los días nosotros seamos esos frutos buenos para el Señor, porque como somos y estamos en la tierra, todavía pues tratamos de inclinarnos a los frutos malos, pero el Señor si nosotros estamos con el Señor, entonces podemos ser esos frutos buenos. Dice también que en el Padre Nuestro, en Mateo 6:10, si alguien quiere leerme esta Filmina, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Solo eso o el resto? O sea, todo para que podamos como interactuar. Disponerme para que
para que siendo el rey de mi vida se haga su voluntad. Romanos 12:2 dice, su voluntad es agradable y perfecta. Primera de Juan 5, 14, 15 afirma que Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Mi sometimiento a las decisiones de Dios, mi disposición de hacer lo que Él dice en todas las áreas de mi vida, familia, relaciones, iglesia. Cambio en mi manera de pedir, no a mi acomodo o para responder a mis antojos, sino conforme a sus planes, que son buenos, agradables y perfectos. Esta es otra forma de cumplir la voluntad del Señor. Hay veces nosotros queremos que Él haga mi voluntad, no la nuestra, no la de Él. Entonces aquí en el Padre Nuestro podemos ver que Él dice, hágase tu voluntad. Y esto lo podemos aplicar en todas nuestras áreas de la vida. Entonces es una manera de cumplir la voluntad de Dios, no siempre teniéndolo a Él como un Dios bombero, sino por medio de su palabra y por medio de la oración, pedirle a Él que se haga lo que Él quiera, porque como dice acá, la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Bueno, aquí hay otra parte que también ya explicamos, es cómo es el contraste entre el que escucha mis palabras y la pone en práctica. Dice que se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Pues la roca es Cristo, ¿no? Entonces debemos siempre ser prudentes y practicar y escuchar la palabra del Señor, que es lo que Él nos pide. Bueno, las dos bases. Aquí hay algo que ya se explicó, pero entonces, ¿qué es el hombre sabio y el hombre necio? Si alguien quiere, esto ya lo escuchamos, pero si alguien quiere leerme esta parte, por favor, ayudarme con esta parte. ¿La 24 o el 27? ¿O todo? Ok, las dos bases. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. Entonces aquí podemos ver, al sabio y al necio. El sabio, ¿qué es? El que oye y hace lo que el Señor dice. Es un hombre prudente, pero el necio es aquel que, dice aquí, es aquel que oye, pero no hace lo que el Señor nos pide, ¿no? Y cómo son, uno está sobre la roca, el otro está sobre la arena, uno está sobre Jesús, el otro está en las cosas del mundo, ¿no? Porque él hace oye, pero hace lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando vienen los tiempos difíciles, el que está sobre Jesús, pues tiene cimientos buenos y puede tolerar y puede ser una persona que siga y sigue buscando en la palabra del Señor y se sigue sustentando en la oración y sigue haciendo las cosas que el Señor dice. Pero el que está sobre la arena, que es las personas que sienten angustia, desesperación y pues se dejan llevar de las cosas del mundo. ¿Y qué dice ahí? Que vino y crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se fue abajo y se destruyó. Eso pasa para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si alguien tiene algo que agregar, por favor, me puede... Sí, señora Gladys. Sí, yo quisiera, hay una concordancia con este versículo y es Lucas 6, 46 al 49. Y en la primera parte a mí me llama la atención porque antes de explicar el Señor lo de los dos cimientos o las dos bases, Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, muy bien. Ok. Bueno, aquí también en esta parte hay una pregunta que nos dice que en la parte que terminé dice que
clase de hombre soy yo o qué clase de mujer soy yo? ¿Una mujer sabia o una mujer necia? Eso es algo que lo dejo como una pregunta para cada uno de nosotras. También aquí hay una parte que dice que todo, o sea, cuando ya después de que el Señor hablaba, toda la gente se maravillaba de lo que el Señor decía, ¿no? En la parte, a lo último, ¿no? En esta parte, ¿cuál es el fin de la ley? Si alguien me con esta parte en Romanos 10, del 2 al 4, en leerla, por favor. Si quieres yo, Patricia. Bueno, gracias. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa a los hombres, y por eso buscan ser librados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido, porque la ley se cumple en Cristo para librar de culpa a todos los que tienen fe. ¿Cuál es el fin de la ley ahí? El fin de la ley es que Cristo se cumpla todo. Muy bien, ese es el propósito de la ley. Exacto, entonces aquí es un resumen como de lo que hemos dicho, lo que Aleidi nos explicó y lo que hemos dicho durante todo el tiempo, ¿no? Si nosotros seguimos nuestros propios, lo que nosotros queremos, pues estamos en nosotros, ¿no? Pero las cosas se deben cumplir es en Cristo y no en hacer nuestra voluntad, sino lo que nos pide el Señor. Si alguien me quiere leer Filipenses 1:11, por favor, que está aquí abajo. Sí, gracias, Gloria. Abra el micrófono, por favor. Pues ustedes, lo que pasa es que la imagen que tienes no la me deja verla, qué pena. Porque dice, pues ustedes presentan y hay que otra persona que la vea bien. Yo la termino. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Cristo, para honra y gloria de Dios. O sea, pide el Señor, o sea, que nosotros presentemos esa cosecha buena, que hagamos lo que Él nos pide en acción de gracias a Cristo para honra y gloria de Dios. Eso es lo que nos pide. Entonces, aquí está explicado y gracias a todas porque me han aclarado muchas cosas en las cuales yo también tenía dudas. Gracias. Eso ha sucedido con todos no, la participación de cada una ha traído claridad, porque la palabra del Señor es la que nos aclara. Muy bien. Bueno, mis amadas, ¿algo más? ¿Algo que les haya inquietado? ¿Algo que les haya llamado la atención? Este último de Filipenses es ¿Sí? la cereza del pastel, sí. Donde nada es de nosotros, nada. O sea, podemos hacer todas esas cosas, pero en Cristo. O sea, olvídense, nosotros no somos. Nosotros somos cocos vacíos. Todo lo puedo en Cristo. Pero todo lo puedo para Él, para la gloria de Él, para el reino de Él. O sea, tú me estás diciendo, Lady, que yo, como hija de Dios, no soy el objetivo final de Dios. Sí, dilo. No, el objetivo final de Dios es Cristo, que conozcan a Cristo. Él es la salvación, por Él fueron las cosas hechas y para Él. Tú no, Miriancita, lo siento. Qué bueno, gracias a Dios. Miren, yo no soy el objetivo final. Nosotros juzgamos muchísimo las cosas de Dios, la justicia de Dios, cuando yo creo que soy el objetivo final, pero acabamos de ver que no lo soy. El objetivo final es la gloria de Dios, es Él mismo, pero yo me beneficio en todo porque disfruto de todo su propósito maravilloso. Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? En Cristo.
En Cristo. En Cristo. Ok. Como dice Efesios, en los lugares celestiales que Él ya tiene preparado para nosotros. Amén. Así es. Hola, Yoyi, ¿cómo estás? Entrando a último momento. No te escucho. No, el micrófono. Disculpen que me colego últimamente un poquito tarde. Mil disculpas. Sí, ya estamos terminando. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Más bien, gracias por recibirme. Bueno, bienvenido al despido, yo. No te preocupes. Estuvimos trabajando el Sermón del Monte, ya hoy concluyendo, pero para la próxima, ¿vale? Sí, yo creo que a Giorgio le pasó lo que me pasó a Giorgio le pasó lo que le pasó a mí, le cambiaron la hora en Estados Unidos y se le cruzó todo. No, lo que pasa es que estamos en hora de salida de las escuelas acá en Italia. Entonces tengo que ir a recoger a mis hijos. Más que todo por eso. Bueno, nos da gusto que te hayas conectado, Yoyi. Vale. Bueno, mis amados, creo que hoy fue bastante sustancioso ver la práctica, cómo no nos podemos ir entre las ramas, sino que es bien claro el límite de lo que es hacer la voluntad de Dios, de lo que es agradarle y de lo que aparentemente nosotros creemos que nos está llevando a Dios, pero que no es así. Entonces no podemos seguir creyendo o estar engañados pensando que como yo creo, como los demás me felicitan, como he logrado un estatus de reconocimiento, estoy agradando a Dios. No importa, los profetas pagaron lo suyo, los maestros tienen su consecuencia si no hacen lo que tienen que hacer, los pastores van a ser juzgados también por el Señor. Entonces, para nosotros, ¿qué hay? Estar alertas, estar pendientes de querer agradarle al Señor. Y eso va a salir suavecito, sencillo, si estamos en comunión constante con Él. ¿Sí? Eso simplemente va a ser resultado de estar dependiendo de Él, gozándome con Él, hablando en oración, leyendo su palabra, confesando continuamente, porque el Señor nos muestra cuando nosotros pecamos. Y confesando y Él nos limpia inmediatamente, es esta delicia de una vida sobrenatural. Es una vida donde estamos viviendo en las manos del Señor, ¿sí? Nos lleva de triunfo en triunfo. Eso no quiere decir que no nos va a doler, eso no quiere decir que no vamos a sufrir, porque es que morir a nosotros duele. Dejar mi yo me cuesta, pero cuando empezamos a disfrutar al Señor en nuestra vida, ya es facilito soltarlo, pero es un proceso, ¿sí? Entonces, mis amadas, nos despedimos hoy. ¿Quieres, por favor, Mari? Y por el chat vamos a seguir charlando si vamos a hacer algo más o si descansamos ya por este año. Ustedes me van a avisar. ¿De acuerdo? No queremos descansar. Los que descansan son los muertos. Nosotros queremos seguir en la palabra. Sí, ¡wow! Mejor, entre más nos enseñen. Ustedes me dirán, listo. Entonces por el chat vamos a hablar eso. Un abrazo fuerte, el Señor los bendiga, por favor. Y oye, despídenos en oración. Vale, ok. Buen Dios y para la gloria, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto se ha aprendido, Señor. Gracias por las personas que están disponibles y por el tiempo que tú apartas para enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo. Rogamos que ahora nos ayudes en la parte más difícil, que es la práctica. Ayúdanos a aplicar todos estos principios bíblicos con tu ayuda, Señor. Pedimos tu ayuda en todos los países que nos encontramos. En el nombre de Jesús te damos gracias por las vidas disponibles, Señor, a escuchar tu palabra y que a través de toda esta pandemia que nos sigas cuidando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias. Amén. Muchas gracias.